Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ser exitosos? ¿Quién quiere disfrutar de la vida gratamente? ¿Quién quiere disfrutar la vida que Dios nos ha dado? ¿Se ha puesto a pensar, ustedes jóvenes, ustedes también adultos, nos hemos puesto a pensar de aquellas cosas? Y cuando hablamos de éxito, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Porque la mente es lo que sale del corazón, ¿correcto? Quizás una casa cerca a la playa, ¿verdad? Cuando uno es joven dice, yo quisiera una casa cerca a la playa, tomando tu jugo, ¿verdad? Gozándote de lo refrescante del mar. O quizás tener un vehículo, un carro, cómo transportarte, cómo movilizarte. ¿Sí? ¿Sí, joven? O quizás tú joven también, porque el tiempo pasa rápido, el tiempo apremia, ¿verdad? Uno tiene 15 ahorita, uno tiene 8, 10 años, 16 años, 18 años. Pasan unos años más y la vida continúa y ya se hacen adultos rápidamente, ¿verdad? Entonces, pero cada persona tiene ciertos anhelos, como nuestro padre Abraham, quería tener un hijo, ¿verdad? Con su amada esposa Sara, pero, pero el Señor le dio su amado hijo, pero en la vejez, ¿no? Son deseos naturales de cada persona, tenemos necesidades, ¿no? Y quizás usted es joven, o quizás usted, amada hermana, quiere tener una, un esposo hermoso, ¿no? Para ti, ¿no? O tú, joven a futuro, una esposa hermosa para ti. Si te hago la pregunta, ¿deseas ser feliz? Y también te pregunto, ¿y te has puesto a pensar cómo lograrlo? Y si lo has pensado, ¿te has imaginado cómo lograrlo y qué cosas debes evitar o nosotros debemos evitar? Esta palabra es para todos. Quizás me responderás, bueno, tengo que estudiar, tengo que ahorrar. Y si te preguntara qué cosas debes evitar, ¿qué responderías? Me dirás quizás dejar los juegos de video. Uy, toqué carne ahí para los jóvenes. Dejar el Fortnite, ese juego que ahorita está en vigencia en los jóvenes. En mi época era el Pac-Man. ¿Ya? Quizás el PlayStation tienes que dejarlo. Tantas cosas que el mundo ofrece y que sirve de distracción para los jóvenes, ¿correcto? Pero más, tú dirás, tengo que dejar aquellas cosas para poder ahorrar tiempo, algo que no te quite tiempo. Recuerden, ¿se acuerdan ustedes de la propaganda esa, la que sale en televisión, la que dice el tiempo vale más que el dinero? Ven, amados hermanos, muchos textos, muchas propagandas que salen como avisos. Quizás algunos han estado inspirados en la palabra de Dios, solo que lo ponen con otro mensaje más comercial y lo ponen en la televisión como propaganda. Porque la palabra de Dios en Efesios 5:16 dice, hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amén, amados hermanos. El tema del día de hoy es las riquezas de Dios. Por lo cual, por favor, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 3. Amén, amados hermanos. A ver, ¿qué dice Proverbios, capítulo 29, versículo 3? El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre o a su madre, mas el que frecuenta rameras perderá bienes. Amén, amados hermanos. Como vemos, la palabra de Dios nos dice que el hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre, a sus padres. Amén, amados hermanos. La palabra sabiduría nos da a entender de una persona que tiene no solamente la sabiduría del mundo, como en otras prédicas hemos explicado,
Cuando mencionan que Jesucristo crecía en estatura y sabiduría, la sabiduría, según el mensaje bíblico, el término bíblico es conocimiento del mundo, conocimientos de las cosas de Dios, las cosas espirituales. ¿Correcto? Entonces, la palabra sabiduría nos da a entender de una persona que tiene no solamente la sabiduría del mundo, es decir, de la ciencia del mundo. Podemos mencionar, por ejemplo, el ser carpintero, porque Cristo, nuestro Dios, fue carpintero, ¿correcto? Fue un profesional, fue el mejor carpintero del mundo, del universo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él alegró a su Padre, porque la Escritura dice que fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Con esto la Biblia sentencia que nuestro Señor Jesucristo como hijo fue un excelente hijo que agradaba a sus padres. ¿Correcto? Podemos mencionar otros tipos de ciencia, como por ejemplo ser médico, el ser un ingeniero, un abogado, un estilista, ¿correcto? Y otros estudios u oficios que aprendemos estando en el mundo. Nos dicen que aquellas cosas alegran a nuestros padres, porque todo trabajo bueno dignifica al ser humano, al hombre, a la mujer. Es bendecido, y cuando nuestros padres nos ven avanzando, como está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que seas bendecido en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, amados hermanos, es la palabra de Dios escrita por el mismo Señor Dios Todopoderoso. Amén, amados hermanos. Mas aquella palabra sabiduría es, y lo principal, la parte espiritual, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el camino y la verdad y la vida, ¿correcto? Porque escrito está, Dios dará, también dice la Escritura, pastores, conciencia, dice, que comprendan mi palabra. ¿Qué riquezas nos da Dios? A ver, unos dirán, un esposo, una esposa, una carrera universitaria. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Número 1, la vida eterna. Lucas capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de los espíritus que se os sometan, sino regocijaos, quiere decir alegraos, alégrense, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo primero. Gloria a Dios. Nuestros nombres están escritos en los cielos, en la vida eterna. Por obras, no. Por gracia, sí. Por un favor inmerecido que Dios nos dio a nosotros por amor hacia el mundo, hacia nosotros. ¿Correcto? Número 2, la paz de Dios. ¿Qué riqueza nos da Dios? La paz. El mundo está ahorita tal como está, vemos la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué hay guerra? Porque no tienen paz. ¿Correcto? Jesús dijo en Juan 14, 27, o dice la Escritura en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué otra riqueza nos da? La morada o casa celestial. Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestro Dios, cuando Él vino en carne a la tierra, nos dijo que pensemos en las cosas espirituales, porque nuestro reino es allá. Por lo tanto, Él nos ha preparado morada en los cielos, ¿correcto? Y debemos fijarnos primero en las cosas celestiales, ¿correcto? Como la salvación, todo lo que manda el Señor, ¿no? La paz de Dios, todos aquellos que nos producen buenos frutos en nuestros corazones, ¿correcto? Ahora, estas son las cosas que Dios nos regala.
Ahora, ¿cómo nosotros hacemos riquezas para Dios? Como dice Mateo 6, 19, 21, correcto, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla lo, lo destruye. Amén, amados hermanos, estamos comprendiendo la palabra. ¿Cómo nosotros adquirimos las cosas de Dios para que aquellas cosas que están en los cielos sea bajado a la tierra? Porque el Señor también nos dice en su palabra que Él nos ha creado de una manera no solamente espiritual, sino también somos carne y tenemos necesidades. Mas aquellas necesidades, primero nosotros sembramos en el banco, en nuestro banco celestial. Acá en el mundo está el banco de crédito, el Interbank, ¿verdad? Está el Scotiabank, Banco de la Nación. ¿Cuánto de tasa te dan por tu dinero? No te dan ni mayor igual al 5%, ¿correcto? Prácticamente no te dan nada, no nos dan nada. Así es el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor banco? El reino de Dios. ¿Y cómo adquirimos aquellas cosas que Dios quiere darnos a nosotros? Porque si Dios nos dio a su Hijo, que tanto amaba, para perdón de nuestros pecados, la Biblia dice, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén, amados hermanos. ¿Qué debemos rechazar? Hemos mostrado ya, correcto, las riquezas que Dios nos da. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo hacemos riquezas para con Dios? Punto 3. ¿Cómo adquirimos las cosas de Dios para que nos sea dado en la tierra? Lo hemos explicado hace poco. Ahora el punto 4. ¿Qué debemos rechazar? Como vemos en el libro de Proverbios, que acabamos de citar al inicio, que dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas al que frecuenta rameras perderá los bienes. Centrémonos, por favor, en la parte que dice, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Por qué el Señor quiere explicar esta parte a ustedes jóvenes? ¿Y por qué no también a nosotros los adultos? Porque estamos en pleno crecimiento, ¿correcto? Entonces, cuando la palabra de Dios eh, habla, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes, el enemigo busca destruirnos, amados hermanos. Un día tenemos 15 años y luego tenemos 20, ¿correcto? 22, 23. Y el enemigo va a tratar de asaltar a ustedes jóvenes, porque ustedes son los jóvenes los que van a llevar el timón más adelante, los caminos de otros hijos de Dios, para que ustedes los puedan fortalecer, edificar y los puedan bendecir a ellos. Porque el Señor te ha tomado a ti para que bendigas a otros mediante la palabra de Dios, mediante la instrucción que Dios nos da a través de su palabra. ¿Y cómo el enemigo nos buscará destruirnos? La principal arma que el enemigo tiene, ¿verdad? Para los jóvenes es la fornicación, ¿correcto? Ustedes se preguntarán qué es fornicación. La palabra fornicación en el contexto bíblico significa acto ilícito, porneia. Ahora ustedes entenderán por qué tantos avisos hay que dicen películas pornográficas, ¿correcto? Figuras pornográficas, ¿correcto? Dice fornicación, porneia, que significa acto ilícito. Amén, amados hermanos, es sexo sin compromiso, tener relaciones sin compromiso, sin ese afecto que hay en el corazón que Dios nos da al hombre. Cuando un hombre quiere tomar a una mujer, tiene que hacer con compromiso, no de un rato nada más.
sino como Dios quiere, lo puso Adán y Eva, su intención era mantenerlos para siempre, ¿correcto? De igual manera es la unión en un hombre con una mujer, con compromiso. ¿Cómo detectamos ello? O sea, aquella cosa que Satanás quiere que el pueblo de Dios se venga abajo. Satanás usa lo mismo como hizo en la antigüedad para destruir a su pueblo, con la fornicación, poniendo hombres, mujeres, para que viva el hombre teniendo sexo como libertinaje, de manera encubierta. Por ejemplo, los varones, los jóvenes o adultos, tantas noticias se dan en la televisión que jóvenes adultos van a prostíbulos, ¿correcto? Salen en los canales, jovencitas que aparecen ahí en el canal 2 aparecen con que los policías lo atrapan. ¿Y quiénes están ahí? Están jóvenes, están adultos, están diferentes tipos de personas. Inclusive eh, se tiene entendido que Sansón se metió con una filistea, es decir, se metió con una persona que no le agradaba a Dios. Se podría decir con una persona con una ramera, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa la palabra ramera? Significa un hombre o una mujer que tiene muchos hombres, muchas mujeres. Amén, amados hermanos, eso le desagrada al Señor, ¿correcto? Y cuando vemos en el canal que salen los jóvenes, los adultos, en los prostíbulos, jovencitos, yendo a prostíbulos, hombres, mujeres, teniendo enamorados y teniendo sexo sin compromiso. Escuchen, por favor, jóvenes, teniendo enamorados y sexo sin compromiso. La palabra que usan las escrituras para ramera suena fuerte, amados hermanos, amados jóvenes, mas es lo que está escrito, y ello quiere decir en el sentido bíblico un varón o una mujer que hace fornicación, es decir, sexo ilícito. Asimismo, la escritura nos dice que aquello trae como consecuencia la pérdida de bienes, ¿correcto? Y aquella palabra bienes, en el sentido bíblico, no solamente da a entender desde el punto de vista material, como la pérdida de riquezas, tu dinero, tu trabajo, amado joven. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo comencé a trabajar por ahí pintando a unas paredes de fierro con un varón que me daba trabajo, ¿verdad? Ese esfuerzo que uno hace, los jóvenes o los adultos lo comienzan a gastar en sus pasiones, de los que ya hemos mencionado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es la pérdida de tu dinero, de tu trabajo. Y no solamente de eso, sino también de tu energía, tu salud, que al final podría acarrear graves enfermedades. Y asimismo, la parte más delicada, lo principal, la pérdida o la muerte espiritual, la pérdida de la comunión con Dios, porque escrito está que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, amados hermanos, hemos presentado una serie de puntos que Dios nos está alcanzando para nosotros ver cómo poder ser ricos para con Dios, ¿sí? ¿Cómo hago yo para erradicar de mi vida las fuertes pasiones que me acarrean? Bien, amados hermanos, número uno, reconocer que tenemos el problema. Y más que un problema, es algo de nuestro corazón. Sí, amados hermanos, todos tenemos problemas. Y si bien es cierto, los queremos solucionar, pero no los solucionamos de acá de adentro. Y eso tenemos que solucionarlo, pero nosotros no podemos solucionarlo. Porque veamos Marcos capítulo 7, 21 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia y insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen, dice, de dentro del corazón y contaminan al hombre. Entonces, el problema, por lo que cuando uno escudriña la palabra de Dios, no es solamente es contenerse, el evitar, ¿no? Está bien evitarlo. Está bien tener salvaguardas para no caer en esas cosas. Está muy bien, perfecto, es correcto. Pero Dios nos dice que debemos de erradicarlo de nuestro corazón. ¿Y cómo lo erradicamos? Punto 2, clama al Señor. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén, amados hermanos. Número 3, la respuesta o la revelación del Espíritu Santo que se hace carne en nuestra vida. Es decir, nosotros vemos la palabra escrita en las Escrituras, pero nosotros queremos que esa palabra escrita la entendamos, porque Dios quiere hombres y mujeres con entendimiento de su palabra, que es lo que Él desea, no solamente leer la Biblia por leerla, sino Dios dice, escudriñalo, rebúscalo, escarba, ¿para qué? Porque ahí hay vida eterna, y Dios quiere que nosotros crezcamos en vida eterna, porque la salvación ya nos la dio, la semillita de la salvación nos la dio, pero ahora nos corresponde a nosotros crecer en salvación. ¿Y cómo crecemos? Con la palabra de Dios, por la revelación del Espíritu Santo. ¿Correcto, amados hermanos? Como dice en Juan 14, 25, 27, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. ¿Correcto? Nosotros, nuestra parte de nosotros es clamar al Señor, siendo sincero con Él, no dejando el problema debajo de la alfombra, como se dice, o encubriéndolo nosotros, y haciéndonos, llamémoslo así, el que no pasa nada. Si hacemos eso, no prosperaremos, porque así está escrito. Pero si lo revelamos y le pedimos consejo a nuestro máximo consejero, que es el Señor, entonces él no va a dar la respuesta. Para nosotros quizás imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Recuerdo, amados hermanos, como un testimonio, eh, recuerdo que al Señor le pregunté, ¿cómo se puede extirpar del corazón las pasiones? Quizás, amado hermano, tú joven, tú adulto, también te ha pasado, que por ahí se trató un pensamiento, ¿verdad? Porque hasta el Señor Jesucristo fue tentado. Dice que el enemigo le mandó imágenes a la mente, ¿verdad? Y lo llevó al pináculo y lo hizo ver los reinos y todas las cosas para tentarlo al Señor. Y si al Señor Jesús el diablo le hizo eso, ¿qué más a nosotros? No podemos decir, no, a mí nunca me ha pasado. Entonces, le pregunté al Señor, ¿cómo se puede extirpar del corazón las pasiones que pueden venir a la mente o al corazón en el hombre? Eso le pregunté, Señor, porque estamos en el mundo, le dije. Señor, ayúdame, le digo, sí. Cada día uno lucha, ni bien pisas afuera, ya estás luchando. Toda la sarta de demonios está atrás de uno, queriendo, haciendo caer en tentación. Pero ¿cómo nosotros nos cubrimos? ¿Sí? Número uno, clamando, ¿correcto? Ayúdame, Señor. Eso le clamé dentro de mi corazón. Le dije, Señor, ayúdame a extirpar las cosas malas que no te agradan en esta parte, por favor, sin que toques mi cuerpo. Porque muchas veces el Señor, cuando el ser humano, su hijo, no se vuelve terco, se vuelve necio, el Señor puede tocar, azotar el espíritu y también el cuerpo. Por ahí una enfermedad. Entonces fue aquello que le pregunté al Señor, disciplíname, pero sacándome de manera espiritual esas cosas que te desagradan. Señor, solo tú puedes hacerlo, porque adentro estás, Señor. Y yo no puedo meter mi mano y sacármelo, entrar a mi corazón y limpiarlo. No puedo hacer eso. Nací en pecado, Señor, desde el vientre de mi madre. Señor, ayúdame, porque yo no puedo hacerlo. Por favor, papito. Entonces, el Señor me dio una respuesta increíble. ¿Sabe qué me dijo, amados hermanos? Ya estamos cerca de culminar la prédica. El Señor me respondió y me dijo, hijo, cada vez que codicias con los ojos,
Cada vez que codicias, me estás robando. Porque yo morí por aquella persona. Entregué mi sangre en la cruz. Cuando alguien paga, como vemos en la televisión, amados hermanos, cuando hay jóvenes que pagan, jovencitos, que no se pueden controlar los impulsos, y adultos también, porque se encuentran adultos en las noticias, hay de todo. ¿Qué sucede? Cuando alguien paga por una persona, el Señor dice que entiendan, que entendamos que le están robando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dio su sangre por el mundo, por aquellas personas, por aquellas señoritas que están ahí, que salen en la televisión. Dios dio su sangre, dio su vida por ellos. Y cuando, amado joven, amado hermano, amado adulto, sea hombre o mujer, codicias, codiciamos a alguien, ten en cuenta que le estamos robando al Señor. Porque esa imagen de esa persona no te corresponde ni a ti. Eso me contestó el Señor. Fue la sangre el precio de su vida por esa persona. Y robará, amados hermanos, el hombre a Dios sin que le sea afectado al hombre. Cuando la persona se acuesta con una mujer, con un hombre, le está robando a Dios, hermanos. Porque para estar con alguien, amados jóvenes, tienes que tener claro que tienes que tener compromiso y dar tu vida por aquella persona como Cristo la dio. Amén, amados hermanos. Amados hermanos, aquella fue la solución que me dio el Señor para poder ayudarme desde el corazón. ¿Qué fue? La sinceridad. ¿Correcto? El clamor al Señor y el amor al prójimo. Amén, amados hermanos. Quizás estás pasando por un momento difícil, joven, porque yo también he sido joven, ¿verdad? Así como tú, y he pasado momentos de dificultad, de pasiones juveniles, como quizás la debes estar pasando. En mis tiempos no había internet, en mis tiempos había un periódico. De manera difícil se obtenía alguna información sensual. Y ahora que todo el internet está a la mano del joven, ¿cómo nos protegeremos? Para que el Señor nos halle limpios en el momento de su venida con la revelación del Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Por favor, inclina tu rostro. Y si deseas pedirle al Señor que te perdone y te ayude, dile hoy esta oración. Quizás aún no eres creyente. Quizás no has sido sincero aún con el Señor y de manera genuina, quizás no has entendido el Evangelio, que Él vino para salvarte de tus pecados de manera gratuita. Te ha perdonado gratis, porque la Biblia dice, escrito está, que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Comprende, hermano, la palabra gracia significa, en el sentido bíblico, ya para terminar, significa regalo. ¿Sí? Y dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? La fe. La fe te la regaló Dios. Pero ¿y si no tienes la fe, cómo vas a hallar la gracia? Ni aún nuestra vida nos pertenece. ¿Y qué más la fe? Y cuando dice, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, la palabra don, en el sentido bíblico, significa el regalo, el sacrificio de Dios por su sangre a favor de nosotros. Por ello somos salvos. Y esta oración, amado. Señor Jesús, he entendido tu palabra el día de hoy. Y te pido que me limpies, que me cubras, que me perdones, Señor. Hay tantas cosas, Señor, en el mundo que uno escucha, que uno oye, que uno ve, Señor Jesús. Te pido que me perdones y que me ayudes a andar en tus caminos. Amado Dios, guárdame, Señor Jesús. Te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te acepto como único Dios y Salvador.
Señor Jesucristo. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Las tres personas, un solo Dios, una divinidad, Dios Todopoderoso, que viniste al mundo en forma de carne para pagar el precio por todos mis pecados, por lo que estoy pasando, Señor. No te olvides de mí el día que esté en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacerme entender tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar atentos a la palabra de Dios.